Y una de las cosas importantes que uno tiene que tomar en consideración a raíz de lo que dice Diego es que finalmente la vulneración de los derechos humanos es cuando el Estado termina agrediéndote, por así decirlo. Y yo no quiero dejar pasar un poco una cosa que acaba de mencionar Diego, que creo que es bien importante y bien relevante. Y es que tenemos un contingente policial, yo también me sumo a las palabras de no meter a todos en el mismo saco, pero sí un porcentaje importante que tiene prácticas similares a las que se desarrollaron en dictadura. Y eso remite a cosas muy traumáticas que probablemente muchos jóvenes no conocían porque nacieron afortunadamente en democracia. Pero los que vivimos dictadura, los que nacimos, los que estábamos para el golpe de Estado, etcétera, 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 efectivamente se genera una vulnerabilidad emocional muy fuerte que probablemente a muchas personas les pasó. Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos la verdad es que ha hecho una labor sorprendente, muy positiva, muy similar a la que está planteando Diego en este minuto, de tratar de constatar y hacerse cargo de las denuncias. Yo aquí también quiero rescatar algo que mencionaba Juan Andrés hace un rato. Los medios de comunicación y las redes sociales han hecho una labor adicional que evidentemente en el 73 y en los 80 no existía, y que era de alguna forma constatar y registrar situaciones. Hemos sido testigos de cosas sorprendentes como cuando Carabineros entra a una casa particular para sacar a un menor de edad, que justamente esto ocurrió ayer, hoy día, y justamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos tuvo la posibilidad de inmediatamente tomar acciones en el asunto y comprobar que eso fue real, y eso significa de alguna forma proteger a este menor de edad. El Colegio Médico ha dicho que producto de los balines de goma, etcétera, etcétera, ha aumentado la cantidad de gente con ceguera, con trastornos oculares, etcétera, etcétera, o sea, con traumatismo, perdón, oculares. La verdad es que el tema es tremendamente complejo, y desde ese punto de vista nosotros tenemos, de hecho, una gráfica del informe que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y lo seguimos conversando aquí con Diego. Estas son las heridas en hospitales, 1132. Total de acciones judiciales, 101. Mira, por disparo de bala, 38. Por disparo de perdigones, 295. Arma de fuego no identificadas, 38. Y por balines, 24. Total acciones... A ver, personas con heridas oculares, 127. Total de acciones judiciales, 101. Lo que quiero que ustedes entiendan es cómo en definitiva... Mira, amparo... amparo 16, querellas por homicidio 5. Gracias, pero soy pita igual. Querellas por violencia sexual, que eso es una instancia que también vamos a profundizar un poquito, porque es muy brutal todo lo que se ha descubierto a raíz de esto. Son 18, querellas por otras torturas 54, otras querellas y acciones 8. 54. Personas detenidas 3.243, mujeres 552, hombres 2.220, niños, niñas y adolescentes 347. Esto es una situación bastante brutal. Pero también, y aquí yo quiero hacer recalcar algo que me parece fundamental. En algún minuto se discutió la relevancia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y hoy día nos damos cuenta de la importancia que tiene. De verdad es una institución, una organización fundamental, y creo que, y aquí quiero volver a retomar algo que decía Diego hace un rato, lamentablemente hay formas de actuar por parte del Estado que no se condicen con democracias plenas. Diego y Jaime, esas cifras que aparecen en pantalla, que además son brutales, ¿ya están confirmadas e investigadas y comprobadas? Están filtradas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos no son tribunales, digamos. Ellos presentaron las querellas y ahora un tribunal tiene que determinar si los hechos son efectivos y la gente son culpables, pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos es muy responsable en la manera en que maneja la información. Si algo, esas cifras están subestimadas, digamos. Bueno, de hecho... O sea, si eso se empieza a investigar ahora, ¿podrían crecer esas cifras? O sea, esas cifras son filtradas por un organismo muy responsable y especialista. Mira, sin ir más lejos, Eva, a raíz de lo que estás preguntando justamente, y me parece que esto te puede como ampliar un poquito el espectro. Homicidios son 19, pero los que se han confirmado, vinculados, y ya, digamos, se ha hecho las querellas, por así decirlo, del organismo, son 5 solamente. Pero eso no significa que pueda incrementarse todo esto. Perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, la situación es bastante compleja. Tenemos
A ver, un titular, lo vemos a continuación. Señor director, cuando usted quiera. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado más de 100 acciones judiciales por violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones. La verdad es que si ustedes se dan cuenta, estas cifras fueron entregadas con un balance hecho hasta las 11:30 del día de hoy, de la mañana. Por lo que podrían haber variado hasta ahora. Esto es re importante porque justamente vimos la gráfica y veíamos cómo de alguna manera esta situación está en constante movimiento. Y por eso lo que tú decías es bien relevante, porque son 19 los muertos, que también puede aumentar, pero son 5 los que ya están de alguna manera siendo investigados por el instituto y ya están, digamos, como en una vía legal. Pero son solamente 5. Esto puede, pueden terminar por el momento. Que no calzan, por ejemplo, a lo mejor con la persona que falleció quemada en el interior de un supermercado. Que no calzan, sino que esto en el fondo se le atribuye directamente a abusos del Estado. Exactamente. Ahora, dentro de eso, nosotros veíamos ahí en la gráfica un elemento que esto es muy brutal y muy dramático en realidad, y lamentablemente tiene también un arraigo histórico, porque la tortura sexual es algo que se desarrolló mucho en dictadura. Muchísimo. La verdad es que uno lee los informes y es espantoso. Sin embargo, nos enfrentamos a una situación tremendamente violenta. Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención profundamente en este proceso que se ha vivido durante toda la semana pasada y que se sigue viviendo, ojo, hoy día también han habido marchas y todo eso. Y hay una convocatoria, sí, tienes toda la razón. Bien fuertemente. Una de las cosas que ha llamado la atención es cómo se prendió la violencia de género. Y dentro de eso, cuando hablamos de violencia de género, no solamente es la violencia hacia las mujeres, sino que es la violencia hacia las personas en la diversidad sexual y las orientaciones que cada uno tiene. Uno de los casos más emblemáticos es lo que le ocurrió a un estudiante de medicina, que la verdad es que su relato es estremecedor, pero ha sido también muy público y ha dejado entrever que estas 18 denuncias por violencia sexual que ya tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ende pueden ser muchas más, son reales, y este caso en particular la verdad es que es conmovedora, conmover la situación. Y esto es algo que la verdad es que antes no se hablaba abiertamente. Hoy día se está mostrando. ¿Y por qué digo que antes no se hablaba? Porque, como bien recalcaba recién Juan Andrés, es algo que ha ocurrido en la historia de nuestro país, lamentablemente. Y el caso, bueno, el caso es el que tenemos a continuación, donde, como les decía, un joven de 22 años, estudiante de medicina, se querelló contra el personal de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda por tortura sexual. Además denunció que personal de Carabineros lo torturó y agredió por ser homosexual. Uno de los elementos más brutales de esta denuncia es que él ha tenido la valentía de describir el hecho de forma bastante gráfica, pero también tú te das cuenta lo que es la violencia de género, porque una de las cosas que lo obligaron, previo a la agresión propiamente tal, es declarar su homosexualidad. Él tenía que decir: soy maricón, y entonces ahí era como darle rienda suelta, digamos, a la situación. Yo no sé, Diego, si esto es algo que ha tocado en otras circunstancias, que se ha visto, como yo decía, lamentablemente en la historia de la dictadura. Sabemos que han habido casos de violencia sexual y de tortura sexual, pero esto ha llamado mucho la atención porque ha despertado una nueva forma que espero que nunca más se repita, digamos. Pero ¿cómo ha sido desde la perspectiva de ustedes también? O sea, yo creo que el desafío ahora es doble. Por un lado, yo creo que esto marca un antes y un después en muchos sentidos, pero también en la manera en que vamos a entender el uso de la fuerza. Cuando las autoridades de fuerza lo hacen supuestamente de manera legítima. Esa legitimidad tenemos que volver a reinstalarla, porque hoy en día está muy cuestionada, y la única manera de reinstalar esa legitimidad es que todos los casos que han ocurrido se persigan hasta el final. Se persigan hasta el final, y la gente que efectivamente cometió irregularidades, sea quien sea, tiene que... hay que caerle con todo el peso de la ley, y si tienen que ir presos, irán presos. No puede haber un perdonazo. O sea, lo que no ha Chile de nuevo es que todas las cosas que han pasado aquí, digamos, nos lavemos las manos y digamos, bueno, empecemos de nuevo. No podemos, eso no puede volver a pasar. Digamos, estamos en democracia, por lo tanto, lo que tiene que ocurrir es que las instituciones democráticas empiecen a funcionar desde hoy mismo
se terminen las investigaciones y se busquen los culpables. Exacto, tratarlo con la gravedad de lo que es. Porque, sí. O sea, no puede ser, pero menos que ninguna de todas las cosas que acá han ocurrido, esto. Se luchó por años para que esto jamás volviera a ocurrir. Protestar siempre va a ser un derecho personal. Pero esto... Y yo te adelanto un juicio personal en mi experiencia. Yo me he topado con muchos funcionarios policiales. Algunos son muy buenos elementos. ¿Por cierto? Sí, claro, tampoco se trata de satanizar a todo el mundo, claro. Entonces es innecesario. La tarea es encontrar una fuerza policial que proteja a su gente. Esa es la altura de la crisis en la que estamos. Tenemos que encontrar que nuestra fuerza policial sea capaz de proteger a la gente. Y para eso, los que no protegen a la gente, los que torturan a la gente, los que violan personas, tienen que ser perseguidos hasta el final. Y lo otro, no. Digamos. Y lo otro, y el resto de la institución, lo que sobreviva de la institución después de perseguir a los responsables, con eso hay que volver a reconstruir nuestras confianzas. Pero con los otros, nada. Bueno, fíjate que para que ustedes tengan una cierta claridad cómo fue esta situación, este joven de 22 años a las 2 de la mañana decidió ir a ayudar a algunos pobladores dentro de todo lo que estaba pasando caóticamente, y lo acusaron de ser un saqueador en un supermercado. Él fue auxiliar porque es estudiante de medicina. Porque es estudiante de medicina, sí, tienes señalar razón. Eso. Claro. Y como estudiante de medicina obviamente tenía conocimientos concretos, digamos. Fue acusado de estar participando en un saqueo en un supermercado y por esta razón fue tomado preso. O sea, aquí hay varios elementos que ustedes se dan cuenta que son desde cierto punto de vista irregulares. Insisto en el rol que tienen las redes sociales, porque también finalmente se han logrado denunciar este tipo de cosas y por ende seguir un conducto regular. Esta es la situación en que este joven llega a ser... ¿cómo se llama? A ser tomado preso en la 51ª comisaría de Pedro Aguirre Cerda y de esta manera relata lo que le hicieron. Miren. Yo pensé que me iban a matar porque después de eso incluso perdí el conocimiento. Me golpearon en reiteradas ocasiones en la cabeza. Esto, bueno, lo dijo él en el diario La Cuarta y además hay un video, entiendo que lo dijo en algún canal de televisión, donde él relata toda la situación. La verdad es que él creyó que iba a morir desangrado producto de la agresión a la que fue objeto. Y es una situación de verdad muy brutal. Ahora, desde ese punto de vista, yo quería preguntarte algo, Diego, porque, por ejemplo, y lo conversábamos con la Eva y con el equipo antes de entrar al programa, llega la ONU. ¿Qué relevancia tiene realmente el que la ONU entregue un informe que diga que se atentaron contra los derechos humanos, que efectivamente el Estado generó una violencia que no debería generar, digamos? ¿Qué relevancia tiene eso? Es muy importante. Es muy importante porque yo pertenezco a un centro de pensamiento también, Espacio Público, no sé si lo conocen. Sí. Nosotros, a pocos días de que sucediera la crisis, dijimos que había dos cosas que eran muy importantes. Que hubiera acompañamiento civil en el restablecimiento del orden público, no sé, eso, digamos, no se hizo. Y eso fue uno de los defectos iniciales, digamos, que la labor policial, tanto del ejército como de las policías, no estuvo acompañado de los civiles, lo cual eso es parte de lo que las prácticas internacionales muestran que hay que hacer. No se hizo. Y lo segundo es que hay que hacer una investigación independiente de los hechos, porque es bien difícil que, digamos, un tribunal aislado sea capaz de encontrar toda la verdad porque está centrado en un caso. Claro. Digamos, o sea, querella a querella es muy difícil contar el relato completo. Claro. Entonces, es importante. Y además, por otra parte, digamos, también son instituciones dentro del propio Estado. Es muy importante que haya una investigación independiente respecto de lo que ocurrió en la última semana. Y si eso empieza, digamos, se hizo un llamado a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y también se hizo un llamado a Human Rights Watch, esta ONG internacional. La labor de las dos va a ser muy importante en facilitar esta investigación independiente de los hechos, que a partir de eso es donde hay que empezar a reconstruir qué es lo que pasó y buscar las responsabilidades criminales de quienes